Bien. Hoy nos metemos de lleno en un caso que es realmente una herida abierta, ¿no? El asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena en 1985. Tenemos aquí fuentes que, detallan no solo el crimen en sí, sino también la presunta implicación de figuras políticas de mucho peso, como Manuel Bartlett Díaz, y además conexiones bastante sorprendentes con el escándalo Irán-Contra. Vamos a intentar desenredar un poco todo esto hoy. Exacto. Es que la muerte de Camarena fue un punto de inflexión de verdad. No solo destapó la brutalidad de los cárteles, sino, como dices, esa posible connivencia con el poder que es, alarmante. Sí, una auténtica sacudida, como bien dices. Empecemos por él, por Camarena. ¿Qué le hacía tan peligroso para el cártel de Guadalajara? Pues mira, era excepcionalmente eficaz. Eso es lo primero. Era ciudadano estadounidense, sí, pero nacido en México, y eso le daba una visión, una capacidad de moverse, de entender. Tenía una habilidad especial para conseguir informantes. Y con eso, claro, les daba donde más dolía. Claro. La operación clave, la que se cita siempre, es la del rancho El Búfalo, en el 84. Ahí se destruyeron, creo recordar que unas 4.000 toneladas de marihuana. 4.000 toneladas. Sí. Para Rafael Caro Quintero, que era uno de los jefes, eso fue una pérdida, se calcula que de unos 50 millones de dólares de la época. Una barbaridad. Uf. Y las fuentes sugieran que eso, más que nada, fue lo que selló su destino, ¿no? Y vaya destino. El final fue espantoso. Secuestrado a plena luz del día. Sí. Torturado salvajemente durante, más de 30 horas junto a su piloto, Alfredo Sábala Avelar. Y lo terrible es que hay grabaciones de esos interrogatorios. Se sabe que buscaban información desesperadamente sobre sus contactos y sobre todo qué sabía de la implicación de funcionarios mexicanos. Y ahí, justo ahí, en esa búsqueda de protección oficial, es donde entran las acusaciones contra Manuel Bartlett Díaz. Que no era cualquiera. No. En ese momento, Bartlett era secretario de Gobernación, un puesto con un poder inmenso en México. Y además dirigía la DFS, la Dirección Federal de Seguridad. La DFS, la Policía Secreta Mexicana, básicamente, ¿no? Para entendernos. Exactamente, sí. La agencia de inteligencia principal. Y las acusaciones que recogen las fuentes son muy graves. Hay testimonios en informes, uno muy importante del Senado de Estados Unidos, que dicen que Bartlett estuvo presente en reuniones donde se planeó el secuestro. Presente en la planificación. Eso alegan. Pero es que hay más. Un testigo, citado en ese mismo informe del Senado, afirma que Bartlett llegó a presenciar parte de la tortura. ¿Qué me dices? Sí, e incluso detalla una supuesta conversación con Caro Quintero, donde se habrían prometido protección mutua. Algo muy fuerte. Es increíble. Y además, hay documentos desclasificados del propio Departamento de Justicia de Estados Unidos que lo llegaron a señalar como un probable protector de narcotraficantes. Y otras fuentes hablan de presiones a testigos para que se retractaran de declaraciones que lo implicaban. Y a pesar de todo eso... Pues sí, a pesar de todo, evitó un gran jurado en Estados Unidos y su carrera política siguió adelante. Increíble. Pero aquí la trama se complica todavía más, ¿verdad? Porque entra en juego el Irán-Contra. Efectivamente. Aquí es donde la cosa se vuelve, un lío de espías y narcos. Recordemos rápido, el Irán-Contra fue ese escándalo donde EEU vendía armas en secreto a Irán. A pesar del embargo. Exacto. Y con ese dinero financiaban a los contras nicaragüenses, la guerrilla antisandinista, sobre todo cuando el Congreso de EEU cortó la ayuda oficial. Vale. ¿Y la conexión con el caso Camarena cuál sería? ¿Que la CIA usaba el cárter? Esa es la alegación que aparece en varias fuentes. La idea es que la CIA pudo haber tolerado o incluso facilitado el tráfico de drogas del cártel de Guadalajara para obtener fondos y apoyo logístico para los contras. O sea, hacer la vista gorda. ¿O algo más? O algo más. Y algunas fuentes van más allá y dicen que Kiki Camarena, precisamente, había descubierto estas operaciones, que estaba tirando de ese hilo. Espera. Porque hay algo en los documentos que es casi de película. La teoría de que el propio rancho El Búfalo, el que Camarena desmanteló, era supuestamente usado también para entrenar a los contras. Sí, eso se ha dicho. Con protección de la CIA y del ejército mexicano. O al menos eso es lo que llegó a creer el propio Caro Quintero según algunos testimonios. Es una ironía macabra. Es fascinante y muy turbio, desde luego. A ver,
Hay que ser precisos, las investigaciones oficiales en EU negaron que hubiera una conspiración directa de la CIA para traficar drogas. Lo negaron. Vale. Sin embargo, sí admitieron que la agencia sabía que algunos contras estaban metidos en narcotráfico y que, a veces, disuadieron a otras agencias de investigar. El informe del Comité Kerry, por ejemplo, sí documentó pagos del Departamento de Estado a empresas de narcos para llevar ayuda humanitaria a los contras. O sea que la línea es muy fina. Muy fina. Y bueno, la polémica revivió con fuerza en los 90 con la serie de reportajes Dark Alliance, aunque luego fue muy criticada también. Entendido. Acusaciones graves, negaciones oficiales... Un panorama complejo. Y ahora, ¿cómo ven las cosas desde EEU según estos informes más recientes que manejamos? Pues parece que la perspectiva ha evolucionado un poco. Informes como uno reciente del senador Grassley son muy críticos con la política pasada de EEU. Dicen que ignorar la corrupción en México no está funcionando. Así de claro. Que no funciona. Y que esa misma corrupción es la que permitió que cárteles como el de Sinaloa crecieran tanto. El informe pide textualmente responsabilizar a los funcionarios mexicanos corruptos. Y la extradición de Caro Quintero hace relativamente poco, décadas después. ¿Eso es una señal de esa nueva línea? Podría interpretarse así, sí, como una muestra de persistencia por parte de EUU, en este caso concreto. Aunque claro, las fuentes también señalan que Bartlett, a pesar de todo lo documentado, pues sigue siendo una figura que no ha enfrentado a la justicia estadounidense por esto. Entonces, si intentamos resumir todo este embrollo que nos dibujan las fuentes, tenemos una red donde el narcotráfico más brutal, la corrupción política al más alto nivel en México, con esas acusaciones tan directas a Bartlett, y las operaciones encubiertas de EUU en plena Guerra Fría. Parece que todo eso se mezcló fatalmente en el asesinato de Kiki Camarena. Exactamente. Es que el caso Camarena sigue siendo, hoy en día, un símbolo muy potente de los peligros de esa mezcla tóxica, ¿no? De esa connivencia. Y también de lo tremendamente difícil que es conseguir justicia completa cuando hay fronteras, intereses políticos y, décadas de por medio. Nos deja pensando, desde luego, hasta qué punto esas dinámicas de poder, esas operaciones secretas, esa corrupción de los 80 podrían seguir influyendo hoy de alguna manera en los desafíos que tenemos en la lucha contra el crimen organizado transnacional. Da para reflexionar.